y tratar un poco de presionar y de hacer fuerza para el cobro de esa deuda. Yo tengo que decir, por desgracia, lo tengo que decir que muchas veces la solución judicial no es la más idónea, pero es que muchas veces no queda otra, ¿no? Y claro, me dirá mucha gente, claro, pero es que yo esto lo meto en un juzgado y después también voy a tardar mucho tiempo en cobrar. Es evidente que eso es así, es decir, los procesos se dilatan bastante. Hoy en día, bueno, tenemos un tipo de proceso que es el proceso monitorio, que para unas determinadas deudas es bastante ágil, ¿no? Es bastante ágil porque si no hay oposición del deudor, pues se puede apurar bastante, ¿no? Pero también cuando calibramos el tema hay que tener en cuenta que el juzgado no es inmediato y hay juzgados con más retraso y otros con menos retraso y más inmediatos y menos inmediatos, pero la reclamación judicial lleva su tiempo también. Yo de todas formas supongo que, bueno, no sé, particulares, pero sobre todo empresas que tienen cantidades con la administración, en muchos casos no la reclaman judicialmente porque no les interesa, claro. Obviamente la imagen con la que quedan frente a esa administración. Obviamente, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues lo que es curioso y paradójico. Muchas veces la gente que tiene deudas con determinada administración, determinado ayuntamiento, vamos a poner un ayuntamiento que es lo más cercano, dice, bueno, por lo menos sígueme contratando mientras yo pueda ir, porque si me vas pagando y me vas contratando, pues a lo mejor aún voy generando un poco. Es lo mismo que, pues yo conozco supuestos de empresas grandes que entraban, bueno, en concurso o en la suspensión de pagos de antes, concretamente, que claro, a alguno de los proveedores que se le debía gran cantidad de dinero, pues le daba un infarto, lógicamente. Y curiosamente venía a la empresa y decía, por favor, seguirme comprando. ¿Por qué? Porque ya sé que la deuda de atrás ahora me voy a tener que someter al concurso de acreedores o a la suspensión de pagos de aquella. Pero es que la materia prima que yo suministro ahora, mientras la empresa está en suspensión de pagos, la nueva que suministre la voy a cobrar de forma inmediata. Entonces, decía, por favor, seguirme comprando. Claro, lógico, porque si en empresas grandes, con grandes proveedores y con grandes volúmenes de facturación, esa persona a la que la empresa le metió un pufo importante, ¿no? Y que ahora queda amparado por el concurso de acreedores, si esa empresa, digamos que es una empresa industrial que necesita materia prima para producir, pues muchos de los proveedores dicen, no, por favor seguirme comprando, porque yo sigo suministrando y en el concurso lo que vaya suministrando y lo que vaya ahora aportando, eso sí lo voy a cobrar ya con preferencia a lo que tengo detrás. Entonces, por lo menos a mí me permite un desahogo. Lo malo es esas empresas que tenían muchas deudas con determinadas empresas y que llegaban a desaparecer, bueno, a quebrar y desaparecer, que esas sí que ya no llegaban a pagar nada, claro. Eso sí. Bueno, estamos ya en el tramo final de La Abogado Responde, vamos a tratar, aunque sea un poco, el tema de los arrendamientos. Ahí también se producen impagos, supongo que también llega al despacho casos de contratos de alquiler que no se cumplen, es decir, que bueno, pues una persona que se queda en el paro pues no puede pagar el alquiler. Ahí ya no es como el banco, que el banco ya rápidamente llega con el látigo, digamos, y amenaza, pero en el caso de particular a particular, que se producen contratos de arrendamiento en nuestra ciudad, pues continuamente, persona que se queda en el paro no puede pagar. Desde el punto de vista del arrendador, es decir, el propietario del piso, ¿qué le recomienda como Comerciano Galego a los propietarios que tienen inquilinos morosos? Es decir, ¿hasta dónde debe llegar su paciencia? Bueno, eso ya depende del grado de paciencia que tenga el propietario, ¿no? Pero, bueno, mi recomendación es, lógicamente, si se da un supuesto de ese tipo y la persona que está como inquilino pues es una persona razonable y que por circunstancias de la vida se ha visto abocado al paro, pues mejor un buen arreglo. El buen arreglo es decir, bueno, pues es preferible. Yo lo digo desde mi punto de vista y más estoy, digamos que hablando en contra de los intereses profesionales, pero yo creo que es más factible en ese momento condonar los alquileres que se deben hasta ese momento, perdonar el pago de las deudas y que te dejen libre el piso antes que acudir al juzgado. No por nada, sino porque acudir al juzgado, vuelvo a decir lo mismo, y muchas veces no queda más remedio, eso es evidente, ¿no? Pero en el juzgado la reclamación de la deuda y el desahucio y el posterior lanzamiento de la vivienda de esa persona pues se va a demorar y ese tiempo que se va a demorar se van a seguir generando rentas, pero son unas rentas que sí, evidente que esa persona es insolvente y ya no va a poder pagar, está claro que no va a pagar las que adeudaba antes de entrar en el juzgado ni las que va a adeudar después de entrar en el juzgado, hasta que el juzgado lo vaya a echar de esa vivienda, ¿no?
Por tanto, yo creo que siempre es mejor un buen arreglo. Como está claro que no es posible, y digo, en la mayor parte de los casos no es posible, pues no queda más remedio que acudir al juzgado, a un procedimiento de desahucio por falta de pago de la renta y proceder tanto a la reclamación de las rentas como al lanzamiento, o sea, a que el juzgado pues vaya, eche al inquilino y nos deje la vivienda libre. Que eso ha mejorado mucho, ¿no? En los últimos años hubo un tiempo en que era realmente lento, pero ahora ya la cosa parece que es mucho más rápida. Algo mejoró, pero desde luego nunca con la inmediatez que están exigiendo hoy en día los propietarios, porque lógicamente, vuelvo a decir lo mismo, el tiempo que se está en el juzgado, si después no hay de dónde cobrar esas rentas, son rentas que también están perjudicando, impago de rentas que está perjudicando al propietario. Pero al menos el lanzamiento de la vivienda para poder realquilarla, ¿ese se produce de una forma más o menos rápida o también se demora? A ver, por el trámite que tenemos ahora, pues tan pronto se señala el juicio verbal de desahucio, en la propia diligencia de admisión a trámite está y se establece pues ya una fecha de lanzamiento. Pero es que si después el inquilino viene a juicio, se opone al verbal, porque dice no, que las rentas que se deben no son esas, que son más, que son menos, no que son más, que son menos, y hay esa discusión, va a haber aún posibilidad de un recurso de apelación y quizás el lanzamiento pues queda aplazado durante largo tiempo. O sea que podemos estar hablando de meses y largos. Ya, o sea que bueno, la recomendación es un poco, obviamente, a nuestros televidentes de que siempre traten, no siempre es fácil, claro, de alquilar sus pisos a gente que de alguna forma les inspire confianza, claro. Exactamente. Y quizás recomendaría, como Asiento Galego, bueno, la postura de muchos juicios que ha visto y casos, que lo hagan siempre a través de una empresa de intermediación más que directamente, porque de alguna forma tienen, hombre, si no garantía, pues de alguna forma pues ciertos servicios, ¿no?, que le presta la propia empresa de intermediación, o eso no reviste excesiva importancia. Bueno, más que nada la empresa de intermediación lo que hace es asesorar a la hora de suscribir el contrato, ¿no? Y bueno, después está el tema de las fianzas ahí. Pero claro, en estos supuestos una fianza de 3 meses no llega a nada. Y ya no vamos a hablar y no entrar en que a lo mejor el inmueble sufra desperfectos, ¿no? Eso ya es más, no es que sea más complicado, pero es otro problema que hay ahí, ¿no? Entonces, estas empresas de intermediación, pues sí, suelen, pero también tienen su parte de su inconveniente, porque también captan mucho mercado del alquiler de la calle directamente sin conocimiento alguno, ¿no? Cuando muchas veces los particulares a veces proceden al arrendamiento porque esa persona viene a través de otro conocido, otra persona, alguien del barrio, alguien tal, entonces le merece, digamos, un poco más de garantía. Es más, yo creo que hoy en día el mercado del alquiler está como está y debería de estar de otra forma, porque yo creo que se debería de garantizar a los propietarios un poco más esa inmediatez de volver a recuperar la posesión de su propiedad, porque bueno, si contáramos con un procedimiento de verdad ágil para desahuciar al inquilino incumplidor, más gente se atrevería a alquilar pisos, más pisos habría en el mercado, más bajos estarían los alquileres, es decir, sin más oferta, pues lógicamente el precio baja, ¿no? Y aquí pues muchas veces estamos viendo que aunque estamos en una situación de crisis, el precio de alquiler de los alquileres